Hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en la figura de uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos de la Pasión de Cristo, Poncio Pilato, el gobernador romano que condenó a Jesús a morir en la cruz. Su nombre ha trascendido los siglos y cada domingo millones de cristianos en todo el mundo recitan en el credo que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es el único nombre no cristiano mencionado en esta profesión de fe. Los evangelios nos presentan a un Pilato vacilante que declaró inocente a Jesús 3 veces, que intentó liberarlo, pero que finalmente cedió a la presión de la multitud y se lavó las manos. Mateo 27:24. Sin embargo, las fuentes históricas no cristianas, el filósofo judío Filón de Alejandría y el historiador Flavio Josefo nos pintan un retrato muy diferente. Un gobernante cruel, inflexible y violento, y no dudaba en reprimir con sangre cualquier señal de rebelión. ¿Quién fue realmente Poncio Pilato? ¿Qué ocurrió con él después del Viernes Santo? ¿Murió en el exilio? ¿Se quitó la vida? ¿Se convirtió al cristianismo? La historia y la leyenda se entrelaza en su figura. Hoy exploraremos su biografía, su papel en la pasión y el misterioso destino que ocurrió tras la muerte de Cristo. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo. Comencemos conociendo quién fue Poncio Pilato, un personaje cuya existencia histórica ha sido confirmada por la arqueología de manera irrefutable. Poncio Pilato pertenecía al orden ecuestre, la segunda clase social más alta de Roma, por debajo de los senadores. No se sabe con certeza su lugar de nacimiento, aunque algunas tradiciones lo sitúan en los Abruzos, Italia Central, o en Tarragona, España. Su nombre completo era probablemente Marco Poncio Pilato. El cognomen Pilato podría significar armado con jabalina o derivar de pileus, sombrero de fieltro, aunque su significado exacto es incierto. Pilato fue nombrado quinto prefecto de Judea por el emperador Tiberio, probablemente hacia el año 26 después de Cristo, gracias a la influencia de Lucio Elio Sejano, el poderoso comandante de la guardia pretoriana y hombre de confianza del emperador. Sejano era conocido por su actitud antijudía, lo que podría explicar las posteriores provocaciones de Pilato hacia la población judía. Pilato gobernó Judea durante aproximadamente 10 años, hasta el 36 o 37 después de Cristo, un periodo excepcionalmente largo para un cargo de este tipo, lo que indica cierta competencia administrativa a pesar de los conflictos. La existencia histórica de Pilato está más que confirmada por hallazgos arqueológicos. La piedra de Pilato, 1961, descubierta en las ruinas del Teatro Romano de Cesarea Marítima. Esta losa de piedra caliza contiene una inscripción dedicada al emperador Tiberio que menciona explícitamente a Poncio Pilato, prefecto de Judea. Monedas acuñadas. Se conservan monedas de bronce acuñadas durante su mandato, años 2930 y 3031 después de Cristo, que llevaban símbolos romanos como litus, bastón augural. Anillo con su nombre, 2018. En Herodium se descubrió un anillo de sellado con una inscripción Pilato, aunque podría haber pertenecido a un funcionario a su servicio más que al propio gobernador. El carácter de Pilato según fuentes no cristianas. Las fuentes históricas presentan a un Pilato muy distinto al de los evangelios. Filón de Alejandría lo describe como un hombre de carácter inflexible y duro, sin ninguna consideración, y denuncia su gobierno caracterizado por corruptibilidad, robos, violencias, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin proceso previo y una crueldad sin límites. Flavio Josefo narra varios episodios de violencia y provocación. Los estandartes imperiales. A escondidas, Pilato introdujo en Jerusalén
estandartes militares con imágenes del emperador, violando la ley judía que prohibía la idolatría. Cuando los judíos protestaron, Pilato amenazó con ejecutarlos, pero ante su disposición a morir antes que ceder, finalmente retiró los estandartes. El acueducto. Pilato utilizó fondos del tesoro del templo para construir un acueducto. Cuando el pueblo protestó, envió soldados disfrazados entre la multitud que, a una señal, atacaron a los manifestantes, causando numerosos muertos y heridos. La masacre de los Galileos. El Evangelio de Lucas 13:1 menciona un episodio en el que Pilato mezcló la sangre de unos galileos con la de sus sacrificios en el templo. Este carácter brutal y provocador hace aún más notable que, en el juicio de Jesús, los evangelios lo presenten como alguien que buscaba liberarlo. Ahora, recordemos el papel crucial que Pilato desempeñó en la pasión de Cristo, según los evangelios. Después de interrogar a Jesús, Pilato declaró a los judíos: «Yo no encuentro en él ningún delito». Reconoció que las acusaciones eran infundidas y quiso liberarlo. Juan 18:38. Al enterarse de que Jesús era Galileo, Pilato lo envió a Herodes, tetrarca de Galilea, que también estaba en Jerusalén. Herodes esperaba ver algún milagro, pero Jesús no respondió a sus preguntas. Herodes y sus soldados se burlaron de Jesús y lo devolvieron a Pilato. Aquel día, Pilato y Herodes, que antes eran enemigos, se reconciliaron. Lucas 23, del 6 al 12. Pilato tenía la costumbre de liberar a un preso durante la Pascua. Ofreció a la multitud elegir entre Jesús y Barrabás, un conocido bandido. Los sumos sacerdotes persuadieron a la multitud para liberar a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Todos gritaron: «Que sea crucificado». Mateo 27, del 15 al 23. Pilato ordenó flagelar a Jesús, quizás con la esperanza de que este castigo satisfaciera a los judíos y no exigieran la muerte. Los soldados también lo coronaron de espina y lo vistieron con un manto púrpura. Pilato presentó a Jesús ante la multitud diciendo: «Aquí tienen al hombre», buscando conmoverlos. Pero los judíos gritaron: «Crucifícalo». Juan 19, del 1 al 5. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su esposa, que la tradición llama Claudia Prócula, le envió un mensaje: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Mateo 27:19. Los judíos lanzaron la advertencia definitiva: «Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César». Pilato, temiendo por su cargo, cedió. Se sentó en el tribunal y pronunció la sentencia. Tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Mateo 27:24. Entregó a Jesús para que fuera crucificado. Hermanos, esta es la gran pregunta. ¿Qué pasó con Pilato después del Viernes Santo? Los evangelios no nos cuentan su final, pero las fuentes históricas nos permiten reconstruir también sus últimos años. El evento que selló la destrucción de Pilato ocurrió en Samaria. Un impostor samaritano reunió a una multitud en el monte Gerizim, prometiendo mostrarles los vasos sagrados que Moisés había escondido allí. Pilato, temiendo una rebelión, envió un destacamento de soldados que atacaron a la multitud, matando a muchos y capturando a otros, a quienes ejecutó, incluyendo a los líderes. Los samaritanos presentaron una queja formal ante Lucio Vitelio, gobernador de Siria y superior inmediato de Pilato. Vitelio ordenó a Pilato que regresara a Roma para responder por su conducta ante el emperador Tiberio. Pilato emprendió el viaje hacia Roma, pero cuando llegó, el emperador Tiberio había muerto el 16 de marzo del año 37 después de Cristo. Su sucesor era Calígula. El historiador Eusebio de Cesarea afirma que Pilato cayó en desgracia bajo el nuevo emperador y fue desterrado. A partir de este punto, el rastro histórico de Pilato se pierde. Las fuentes posteriores, muchas de ellas legendarias, ofrecen versiones contradictorias. Según el texto apócrifo Mors Pilati, la muerte de Pilato,
Calígula ordenó a Pilato a muerte. Pilato se quitó la vida antes de ser ejecutado. Su cuerpo fue arrojado al río Tíber, en Roma. Pero las tormentas y la actividad demoníaca obligaron a sacarlo del río. Fue llevado a Vienne, en la Galia, actual Francia, y nuevamente arrojado al río Ródano. Finalmente, su cuerpo fue arrojado a un lago en los Alpes suizos, el actual lago de Pilato, cerca de Lucerna, donde se dice que su espíritu aún vaga. Otra tradición, especialmente en las iglesias orientales, copta, etíope y siríaca, sostiene que Pilato se convirtió al cristianismo. Según esta versión, influenciado por su esposa Claudia Prócula, Pilato reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y fue ejecutado como mártir por orden del emperador. Incluso se dice que fue crucificado en la misma cruz que Jesús y enterrado cerca de su tumba. Algunas tradiciones menos fantásticas sugieren que Pilato simplemente murió de muerte natural en el exilio, en la ciudad de Vienne, en la Galia. Paradójicamente, Pilato es venerado como santo en la iglesia ortodoxa etíope de Tehuaedo y en la iglesia copta de Egipto. Su fiesta se celebra el 25 de junio, junto con la de su esposa Claudia Prócula. En otras tradiciones cristianas, sin embargo, Pilato es considerado el villano que condenó a Cristo y su muerte es descrita como un castigo divino. Hermanos, la historia de Pilato no es solo una lección de historia antigua, es un espejo para nuestra vida propia. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Juan 18:38, y esa pregunta la hizo estando frente a la verdad encarnada, Jesús mismo. Pilato representaba al mundo que busca la verdad, pero que no está dispuesto a aceptarla cuando exige compromiso. Tenemos la verdad, la tenemos en la iglesia, en la escritura, en los sacramentos, pero a menudo preferimos nuestras propias conveniencias. El gesto de Pilato se ha convertido en el símbolo universal de quien evade responsabilidades, pero lavarse las manos no borra la culpa. Pilato era el único que podía liberar a Jesús y eligió la comodidad política. ¿Cuántas veces nosotros nos lavamos las manos ante las injusticias, ante las necesidades del prójimo, ante el llamado de Dios? No basta con declararse inocente, hay que actuar. Pilato temía al César, temía a la multitud, temía a perder su cargo. Ese miedo lo paralizó y lo llevó a condenar a un inocente. El miedo a perder prestigio, a ser criticado, a ir contracorriente, nos lleva a veces a traicionar la verdad. Pilato nos enseña que el miedo es un mal consejero. Pilato tuvo a Jesús delante de sus ojos, escuchó sus palabras, recibió la advertencia de su esposa, tuvo todas las oportunidades para hacer lo correcto y aún así eligió el camino fácil. Nosotros tenemos la misma oportunidad, en la Eucaristía, en la palabra, en los pobres, en los sacramentos. ¿Reconocemos a Cristo cuando se nos presenta? ¿O como Pilato, preferimos lavarnos las manos? Como dice una reflexión muy acertada, la historia de Pilato nos confronta con nuestra propia responsabilidad, porque la pregunta no es solo qué pasó con Pilato, sino ¿qué estoy haciendo yo con Cristo? Pilato se lavó las manos, pero la sangre de Cristo derramada por amor también lo salva a él. Su nombre está en el credo para recordarnos que todos somos Pilato. Todos tenemos la opción de aceptar o rechazar a Cristo, de condenarlo o liberarlo, de lavarnos las manos o cargar con la cruz. Oremos juntos, pidiendo al Señor que nos libre de la cobardía de Pilato. Señor Jesús, que te presentaste ante Pilato como el Rey de la verdad, líbrame de la cobardía que se lava las manos. No permitas que el miedo de los hombres, el deseo de agradar o la comodidad política me lleven a traicionar la verdad. Danos la valentía de confesar tu nombre, aunque cueste. Danos la fortaleza de defender la justicia, aunque sea incómoda. Danos la sabiduría de reconocerte cuando te presentas ante nosotros. Si alguna vez he sido Pilato, condenándote con mis silencios, con mis miedos, con mis indiferencias, perdóname, Señor, y conviérteme. Que tu sangre derramada por mí no sea sangre condenatoria, sino sangre redentora, y que al final de mi vida pueda decir con el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, la historia de Poncio Pilato es una historia de poder y cobardía, de oportunidad perdida y de gracia que siempre espera. Su cuerpo descansa en una tumba incierta, tal vez en el lago de Alpes suizos, tal vez en la Galia, tal vez en Roma, pero su nombre vive en el credo que profesamos cada domingo. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba delante de él. Hoy, esa misma verdad se nos presenta a nosotros en la Eucaristía, en la palabra, en la iglesia. No lavemos nuestras manos, reconozcamos a Cristo como nuestro Rey y Salvador. Que la lección de Pilato nos acompañe siempre. La verdad no se lava, se abraza, se vive y se testimonia. Si este video te ha ayudado a conocer mejor la historia de la Pasión, compártelo y suscríbete para más contenido. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso te invito a suscribirte, a darle a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Hasta la próxima.